Si tú te comprometes de manera consistente a aplicar esta enseñanza, puedo asegurarte que tu realidad externa cambiará de forma radical como lo ha cambiado la mía. Bienvenidos, familia, a un nuevo podcast del arte es programar. Y en esta ocasión traemos un tema que fue de los principales que empecé a trabajar internamente a través de un entrenamiento mental y que cambió de forma radical los resultados de mi emprendimiento, de mis relaciones con las personas con las que conocía y de mis resultados económicos. Cambió todo drásticamente y ahí fue donde realmente me di cuenta de la importancia que tenía trabajar internamente en la raíz de los conflictos. Y se trata del autoconcepto. Mira, ya sabéis que yo enseño la filosofía de atraer en lugar de perseguir y que el maestro, el doctor David Hawkins, siempre decía que el éxito no lo tenías que perseguir, sino que el éxito te tenía que perseguir a ti por la persona en la que tú te habías convertido. Y eso solo se puede lograr a través de un autoconcepto elevado, un autoconcepto de valor que tenemos acerca de nosotros mismos. El autoconcepto es el cúmulo de posicionamientos mentales y de creencias y de pensamientos que tenemos acerca de nosotros. Es aquello que creemos acerca de nosotros, consciente o inconscientemente, ¿vale? Y el autoconcepto está compuesto de dos dualidades, tanto la personalidad como la sombra. La personalidad es la máscara que nos ponemos para salir al mundo y son todas esas ideas con las que nos identificamos, que nos parecen agradables y con las cuales queremos que el mundo nos conozca. Pero luego, por otro lado, está la sombra, que son todos esos pensamientos inconscientes que no queremos reconocer en nosotros y todas esas ideas que no queremos reconocer y que las almacenamos en el inconsciente, soterrándolo en la sombra. Pero aunque no seas consciente de ese tipo de pensamientos, porque no lo has querido ver y has querido hacer la vista gorda, te está repercutiendo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo empezaba a emprender, yo tomaba acción masiva, me sacrificaba, luchaba, pero a pesar de mis esfuerzos no lograba rentabilizar mi pasión. Era que contrataba mentores, formaciones y estrategias, hacía todo lo que tenía que hacer, pero a pesar de mis esfuerzos no lograba monetizar, no lograba generar clientes o atraer clientes. Y era porque no tenía un autoconcepto adecuado para poder generar resultados. Y el autoconcepto es la base principal para que cualquier resultado que tú quieras manifestar se dé. Tú no puedes manifestar prosperidad económica si tú tienes un autoconcepto limitado con respecto al dinero. Es imposible. No, o sea, es que es imposible manifestar abundancia si tú crees que eres incapaz de generar abundancia. Lógica aplastante. ¿Vale? Para sentar las bases, que yo pienso que ya estáis en un nivel donde no hace falta sentar las bases, pero bueno, para repetirlo. El mundo externo es simplemente un mundo de efectos causado por las causas internas. Las causas son 100% internas. Las causas son provocadas por nuestros posicionamientos mentales, por nuestras ideas albergadas consciente o inconscientemente. Ese conjunto de pensamientos hace que tengamos una percepción acerca de la realidad y que por lo tanto manifestemos y atraigamos los resultados en base a nuestra realidad mental. ¿Vale? O sea, tú no estás viendo el mundo tal y como es, no estás viendo a las personas como son. Estás viendo un símbolo mental. Un símbolo es un conjunto de pensamientos que agrupados generan una imagen y esa imagen la proyectas en el mundo externo. Entonces tú no te relacionas con el mundo, te relacionas contigo mismo a través del mundo. Solo te estás relacionando con tus propios pensamientos a través del mundo. No ves a tu pareja tal y como es. Estás viendo un concepto mental de tu mente que proyectas en tu pareja. Tú imagínate un cúmulo de conceptos mentales y de pensamientos que los sostienes en la mente, consciente o inconscientemente, y esos pensamientos hacen así y salen hacia afuera y va cogiendo forma ese pensamiento. Vale, pues esa forma son tus experiencias, las personas que te encuentras, los resultados que atraes, ¿vale? O sea, esos pensamientos de escasez y de limitación y de negativos hacen así. Y entonces va cogiendo forma en escasez económica, en resultados pobres, en no atraer clientes. Los resultados externos son está hablando de tu manera de pensar. Todo pensador sufrirá las consecuencias de su manera de pensar. Y esto fue algo que transformó completamente mi vida y que a día de hoy lo sigue haciendo. Ya sabéis que este podcast es un podcast donde nos enfocamos en realizar un verdadero entrenamiento mental a nivel profundo para la desprogramación de las creencias, de los conceptos y de los pensamientos de ataque que impiden que podamos realizar nuestro verdadero potencial. Como decía David Hawkins, siempre una analogía que ponía era: no tienes que tratar de que el sol brille, porque el sol siempre está brillando. Pero si hay nubes, no ves el sol brillar.
Tienes que apartar las nubes para darte cuenta de que el sol siempre estuvo ahí. Pues lo mismo pasa con nuestro potencial. Nuestro potencial ya está activo en nosotros. No es que haya desaparecido o que haya que buscarlo fuera. Simplemente hay que apartar los obstáculos internos, los pensamientos de ataque limitados con los que nos hemos identificado para dar paso a nuestra versión más elevada. David Hawkins también decía que, de alguna forma, nuestro espíritu, el Espíritu Santo, el espíritu, la versión más elevada, supraconciencia, como cada uno le quiera llamar, doble cuántico elevado o como cada uno le quiera llamar, siempre estaba ahí, ¿no? Nuestro verdadero ser. Pero estaba esperando a que optemos por él. Pero nosotros optamos por la mediocridad, optamos por la pequeñez, optamos por la limitación. Y al optar por la mediocridad vivimos esas consecuencias. Entonces, lo que a mí me empezó a cambiar los resultados, y te voy a explicar de qué manera lo hice para que tú lo puedas aplicar de forma práctica, ¿vale? Fue empezar a cambiar mi manera de pensar y mi manera de percibirme. Yo tenía un autoconcepto acerca de mí limitado, escaso y mediocre. Y eso me llevaba a que por más que me sacrificase por tratar de conseguir clientes, no llegaban. ¿Vale? Porque yo aparentemente era una persona que emprendía, tomaba acción y me creía y quería demostrarle al mundo que yo era válido como hombre. Que yo podía solo, que yo estoy ahí trabajando y wow, luchando, wow, qué guay, tomando acción masiva, qué guay soy. Sí, eres muy guay, pero dime, ¿qué resultados tenías? Me lo digo a mí yo del pasado, ¿no? Yo no tenía resultados. O sea, era de los que me encantaba presumir de que estaba tomando acción masiva, de que había que luchar por sus sueños y tal. Sí, pero los resultados eran mediocres, no tenía resultados, ¿sabes? Entonces, por más que quisiera aparentar desde esa máscara de soy un hombre válido, en realidad me percibía inválido. Porque eso es lo que estaba hablando, los efectos. O sea, una mujer, por ejemplo, y esto me lo he encontrado con muchas clientes, una mujer que aparente una mujer empoderada, que puede sola, que no necesita de un hombre, pero luego está viviendo las consecuencias del sacrificio, de que no llega a final de mes, de que no sale adelante con sus proyectos, a mí ya me da a entender que tiene un concepto limitado acerca de sí misma. Inconscientemente, porque no lo quiere reconocer. Y lo ha almacenado en el inconsciente y lo está soterrando. Pero hasta que tú no hagas consciente el inconsciente manejará tu vida y tú le llamarás destino. Porque la gran mayoría de tus pensamientos son inconscientes. Y esos pensamientos son los que están conformando tu identidad, el autoconcepto que tienes. Y el autoconcepto es lo que determina en gran parte los resultados que atraes. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento nosotros desarrollamos el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos? En las experiencias del pasado. Según lo que viviste en tu pasado y lo que interpretaste en tu pasado, a día de hoy vivirás las consecuencias de esa experiencia de tu pasado. Y constantemente te estarás encontrando con tu pasado. No estás viendo el momento presente, por más que te pongas a meditar. Estás viendo continuamente tu pasado. Estás viendo todos esos pensamientos que registraste en tu pasado y los estás proyectando en el momento presente. Por eso no te relacionas con el emprendimiento. Y hay una frase del Curso de Milagros que dice, no te relacionas con los cuerpos presentes, te relacionas con los cuerpos que no están presentes, los de tu pasado, con tus progenitores. Y digo progenitores porque pueden ser tu padre, tu madre, tus abuelos, tus tíos, quien te haya cuidado. Eso es en gran parte, esas experiencias que tú viviste es lo que ha forjado a día de hoy la persona con la que tú te identificas y el autoconcepto que has generado acerca de ti. ¿Vale? Entonces, esos pensamientos que has registrado los sigues sosteniendo en tu mente y te los llevas a todas partes. O sea, te mueves de lado a lado, te puedes ir a China, que aunque no veas a tu familia, sigues sosteniendo esas ideas que registraste de tu pasado. Y por eso te encuentras una y otra vez los mismos patrones, los mismos conflictos, pero con distinta experiencia y distinta forma. Siempre te encuentras el típico jefe cabrón, el típico hombre, como dirían, ¿no? Que se ha puesto de moda ahora, narcisista. O siempre te encuentras con escasez económica, que no llegas a final de mes, que no te cuidan, que no sé cuántos. Todo eso está hablando de ti, no está hablando del mundo. Y tienes que soltar la creencia de que es el mundo quien está causando tu malestar, ¿vale? Esto para empezar. Entonces, el autoconcepto que tenemos a día de hoy, que está determinando los resultados que atraemos, los aprendimos en las experiencias del pasado. Según lo que tú interpretaste, has ido creando tu propia imagen mental acerca de lo que tú eres o lo que tú tienes que ser. Porque, como he dicho, el autoconcepto está compuesto de dos dualidades, tanto de la sombra como la personalidad. La personalidad es la máscara, aquello que quieres que el mundo conozca de ti. Y la sombra es aquello que el mundo no quieres que conozca de ti porque te parece inaceptable o inadmisible, ¿vale? O sea, al final el ego
que es ese instinto animal, está orientado para la supervivencia y para adaptarse al entorno, ¿vale? Entonces, para poder adaptarse al entorno, determina en milésimas de segundo lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es favorable y lo que no es favorable, lo que me ayuda a sobrevivir y lo que no me ayuda a sobrevivir. Entonces, en tu pasado, ese experimentador, ese instinto animal, empieza a determinar en milésimas de segundo lo que puede hacer o lo que no puede hacer, lo que puede decir o lo que no puede decir, cómo tiene que ser y cómo no tiene que ser. Y si tú de niño, que no estás tan condicionado, eres alegre, una persona que disfrutas de la vida, jaja y tal, y estás disfrutando porque acabas de llegar a esta realidad y te lo estás pasando pipa y tal, pero tu padre está cabreado y está como una puta cabra y te suelta un guantazo, ahí en ese mismo momento el instinto animal determina, vale, no puedo ser feliz, no puedo divertirme porque si no me hacen daño. Fíjate hasta qué punto, qué tipo de creencias se pueden desarrollar. Y hazme caso que hay creencias muy dolorosas. O sea, he trabajado con gente y sigo trabajando con gente y que yo mismo, que sostenemos creencias muy dolorosas que nos paralizan completamente, ¿vale? Y todo tiene que ver por las interpretaciones del pasado. Entonces, si en ese momento le suelto un guantazo al niño, el niño en ese momento dice, vale, si soy feliz me van a hacer daño, tengo que callar para protegerme, tengo que pasar desapercibido. Y entonces ahí empieza a generar un sistema de pensamientos y una identidad en base a su personalidad y su sombra. La personalidad es que ahora será una persona callada, que pasa desapercibido, que no quiere llamar mucho la atención. Y la sombra será la expresión, la diversión, pero la sombra es todo eso que hemos negado y rechazado y que no nos permitimos ser. Y es precisamente la integración de la sombra con la personalidad lo que va a hacer que pasemos a un autoconcepto más elevado acerca de nosotros mismos. Pero ¿de qué manera vamos a poder cambiar el autoconcepto actual que tenemos para mejorar los resultados y manifestar la vida que queremos? Cambiando la interpretación que le dimos a nuestro pasado. Porque si son las interpretaciones de nuestro pasado lo que ha determinado que a día de hoy seamos como somos, tenemos que cambiar esas interpretaciones donde generamos ese sistema de pensamientos. Si, por ejemplo, no estás teniendo clientes con tu emprendimiento, lo primero es que tienes que darte cuenta de que el problema no es el que tú crees, el no tener clientes, ¿vale? Como dice el curso de milagros, dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. No es la razón que tú crees lo que te produce disgusto o lo que te produce malestar. Es decir, el no tener clientes no es el problema. Ese es el problema superficial. Y claro, como es el problema superficial y creemos que ese es el problema, decimos, vale, necesitamos otra estrategia, necesitamos otro mentor, necesitamos tomar otras acciones, pero nada, olvídate, no tiene nada que ver con las acciones, con la estrategia, con otro mentor, porque ese no es el problema. Todo problema debe corregirse en el mismo nivel donde se originó. Recuerda, el emprendimiento simplemente está siendo un reflejo de tu símbolo mental, de lo que tú has aprendido mentalmente y que estás trayendo al momento presente. Por ejemplo, podría ser que si no te están comprando tus servicios a pesar de estar ofreciéndolos, tendríamos que ver cuál es el símbolo mental, ¿no? Que esto es precisamente lo que trabajo uno a uno con los alumnos, pero de alguna forma el mundo, ¿vale? Representa el arquetipo dentro del inconsciente colectivo, que el arquetipo es un tipo de personalidad del colectivo, representa lo que es lo masculino. Entonces, lo masculino, si tú estás ofreciendo tus servicios al mundo, lo masculino, y el mundo no lo está comprando, es decir, no lo está valorando, ahí hay un sistema de pensamientos de por más que me esfuerce, el mundo, lo masculino, no me reconoce. ¿Vale? Ese es un símbolo mental, ¿vale? No es el emprendimiento, no son las ventas, ni son los clientes. Tiene que ver con que tú no te sientes valorado con respecto a lo masculino, es decir, con respecto a tu padre. Y ese símbolo mental lo aprendiste en tu pasado. Por eso, decía el curso de milagros, no te relacionas con los cuerpos presentes, con tu emprendimiento, sino con los cuerpos que no están presentes, con tus padres y progenitores. Entonces, yo tengo que detectar dónde se originó esa percepción de mi pasado. ¿En qué momento yo aprendí que no era suficiente, que no era válido, que era incapaz o que no tenía la capacidad de salir adelante? Porque para poder localizar esa experiencia dolorosa. Porque es en esa experiencia dolorosa donde yo registré un sistema de creencias negativo, donde yo registré emociones negativas y todo eso me ha llevado a las consecuencias de que a día de hoy lo siga sosteniendo. ¿Vale? Porque todo lo que registraste en tu pasado lo sigues sosteniendo en el momento presente. Y lo que te ocurre es que te encuentras con las mismas experiencias una y otra vez. Y cada vez que te encuentras con el mismo símbolo mental, se te despierta la invalidez, la insuficiencia, etc. Porque sigue activo ese trauma en tu mente. Y tienes que hacer un proceso de desprogramación de esos traumas del pasado.
Y repito, un trauma no tiene por qué ser el problema de tu vida, ¿vale? O sea, el problema de tu vida del tipo de me han pegado a palos, que también eso es un trauma. Un trauma puede ser un comentario despectivo, un que pasen de ti o que tú sientas que pasan de ti. Eso ya puede generar un impacto emocional negativo. Entonces, en esa experiencia de tu pasado se genera un impacto emocional y de ese impacto emocional aparecen sistemas de pensamientos que se asocian y se va convirtiendo en un sentimiento. Y ese sentimiento tú te lo llevas a todos lados y vives las consecuencias en todas las experiencias, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es que hay que localizar dónde se originó ese sistema de pensamientos que a día de hoy te está limitando. Si no estás teniendo clientes, es porque crees que no eres lo suficientemente válido como para que el mundo te compre o te valore, o que no eres lo suficiente como para salir adelante por ti mismo, que eres inválido, que eres incapaz. Todo eso forma parte de tu sombra. Lo primero es ser conscientes, porque si no somos conscientes seremos títeres de nuestro inconsciente. Soy consciente de toda esta negatividad que hay. Muy bien. Ahora hay que localizar dónde crees que aprendiste esa experiencia. Y entonces vas a ver cómo tu padre te invalidaba cada vez que querías salir adelante o querías tomar tus propias decisiones. O que tu madre no te dejaba tomar tus propias decisiones porque si no se enfadaba. Y entonces, claro, aprendiste que si tomaba mis propias decisiones me echaban la bronca o no sé qué, ¿vale? Pero bueno, se crea ahí una imagen mental acerca de lo que tú eres y ahora estás tratando de emprender y no estás teniendo resultados, ¿vale? Entonces es muy importante darnos cuenta de que la imagen mental que tenemos acerca de nosotros, el autoconcepto, lo hemos aprendido por esas experiencias. Tenemos que desprogramar todo eso. Y ahora pasa el siguiente paso. ¿De qué manera desprogramamos y cambiamos la percepción de nuestro pasado? Un trauma, al final, es una experiencia de nuestro pasado que lo hemos afrontado desde un nivel de conciencia negativo, es decir, desde una vibración densa. Es decir, mi padre me suelta un comentario de que mejor me calle porque estoy molestando. Yo en ese momento podría haber pasado de ese comentario y no habérmelo tomado mal, pero lo afronto desde la negatividad, desde el miedo. Y entonces ya ahí, desde el miedo, aparecen los pensamientos de uy, no soy válido, no soy suficiente para papá. Vale, pues en esa experiencia del pasado lo que nosotros tenemos que hacer es elevar la vibración. Tenemos que contemplar esa experiencia desde un nivel de conciencia más elevado. Lo que determina las gafas que nos ponemos para contemplar la realidad es nuestro nivel de conciencia. Si tú tienes un nivel de conciencia negativo, verás la vida negativa. Si tú tienes un nivel de conciencia elevado, verás la vida de forma armoniosa y de forma más amorosa. Pues nuestro objetivo es que una vez localizado esa experiencia del pasado, donde registramos el sistema de creencias que ha creado nuestro autoconcepto, que está limitando nuestros resultados, es que tenemos que ver esa experiencia del pasado desde un nivel de conciencia más elevado. Para que en lugar de verlo como un conflicto, lo veamos como una bendición. Para que en lugar de verlo como un trauma, lo veamos como la posibilidad de reconocer el amor y la grandeza. Y esto solo se puede lograr a través de la asistencia divina, de la voluntad espiritual. Esto es una práctica espiritual que los maestros espirituales, todos, tanto Jesús, Buda, Krishna, David Hawkins, nos enseñaban para poder transformar nuestro mundo interno. Y es que tenemos que darnos cuenta de que el ego está dominado por el instinto animal. Y el instinto animal solo puede ser, y el instinto animal está dominado para poder sobrevivir. Entonces, esa información que tú registraste en tu pasado, la percibes de forma negativa porque el ego cree que esa es la manera de defenderse en un futuro, ¿vale? Porque es la manera de aprender y que no me vuelva a pasar. Pero si yo quiero cambiar esa experiencia y quiero cambiar la percepción de esa experiencia, voy a tener que soltar el instinto animal de supervivencia y para eso tengo que conectar con un poder más elevado, que es nuestra versión más elevada o también conocido como el Espíritu Santo. Porque en el momento que yo accedo a esa versión más elevada, estoy sintonizando con una frecuencia de alta vibración. Y esa frecuencia de alta vibración hace que yo vea esa experiencia desde el amor. Y cuando yo logro ver ese trauma desde el amor, literalmente mi forma de pensar y mi sistema de creencias se transforma. Dejo de creer que soy inválido e incapaz, porque aprendí eso, y empiezo a verme válido y capaz, porque es lo que estoy empezando a ver en esa experiencia del pasado. Entonces, no hace falta ir al pasado porque no se puede rebobinar, sino que esa experiencia del pasado sigue en el presente. Pues se trata de recordar esa experiencia del pasado, localizar ese momento doloroso, elevar nuestro nivel de conciencia en esa experiencia para contemplarlo desde el amor. Y en el momento que contemplamos desde el amor esa experiencia del pasado, nuestro autoconcepto actual cambiará.
Así de sencillo, así de fácil cambia. Y así es como yo trabajo con los alumnos del máster, con los alumnos del extremo 1-1. Los alumnos del máster se dedican a desprogramar a través de un verdadero entrenamiento mental y en última instancia lo que estamos haciendo es cambiar el autoconcepto que tienen como profesionales. Porque si no tienes clientes, no llegas a final de mes, no tienes resultados, es porque te percibes limitado. Y hay que saber cómo transformar de manera efectiva esa manera de pensarte. Porque repito, todo pensador sufrirá las consecuencias de su manera de pensar. ¿Vale? Entonces, es muy importante la sanación del pasado. Y es más, David Hawkins, en su libro El dejar ir, que justamente lo iba a buscar, mira, dice, sanar el pasado de este libro, para que veáis, dice, sanar el pasado, dice, si nos fijamos en nuestra vida, veremos restos de crisis vitales del pasado que todavía están sin resolver. Pensamientos y sentimientos acerca de los sucesos que tienden a colorear nuestra percepción. Es decir, las experiencias de nuestro pasado que hemos vivido colorean la percepción que a día de hoy tenemos sobre la realidad. Si tienes miedo a exponerte en redes sociales, a mostrarte al mundo, es porque seguramente la referencia que tú tengas de lo masculino, es decir, de tu padre o de esa autoridad, le hayas tenido miedo. Y a día de hoy sigas teniendo miedo a ese concepto mental sobre la autoridad. Y por lo tanto te paralizas cada vez que te quieres exponer al mundo. Todo tiene que ver con tu pasado. Todo tiene que ver. Y para transformar tu presente tienes que transformar tu pasado. Dice, y nos daremos cuenta de que nos han incapacitado en ciertas áreas de la vida. Al llegar a este punto, es conveniente preguntarse si vale la pena pagar este coste continuo. Ahora que disponemos de alguna herramienta para gestionar estos retos, podemos procesarlo. Podemos investigar y soltar los sentimientos residuales para que produzcan la curación. Esto nos lleva a otra técnica de sanación emocional que se vuelve poderosa cuando el acontecimiento principal ha pasado. Consiste en situar el suceso en un contexto diferente para verlo desde una perspectiva y considerarlo dentro de otro paradigma con otra importancia y otro significado. O sea, te está diciendo que cambies el significado de tu pasado para que deje de condicionar esa experiencia de tu pasado con el momento presente. Esa es la verdadera forma de cambiar nuestro autoconcepto. Esa es la verdadera forma de cambiar nuestra realidad. Y te lo digo desde mi propia experiencia. Yo, por ejemplo, era de los de tomar acción masiva, tal, no sé cuántos, pero porque quería demostrar que era válido como hombre, pero en el fondo yo me percibía inválido como hombre. Yo me juzgaba, yo creía que era insuficiente y eso también me llevaba a que las relaciones de pareja no se diesen, porque me sentía incapaz de poder satisfacer a la mujer. ¿Y por qué me percibía inválido como hombre? Porque yo juzgué a mi padre, a la referencia masculina, como inválido. Yo creí que mi padre era débil, yo creí que mi padre era insuficiente y al creer eso de mi padre fue lo que yo creí de mí. Porque no puedes juzgar la realidad de un hermano sin juzgar la tuya propia. Al yo juzgar a mi padre sin amor y verlo como incapaz, débil, juzgué el concepto del hombre. Y si yo me identifico como hombre, voy a vivir las consecuencias de esos juicios. Entonces, a quien juzgaste de tu pasado y a quien condenaste es precisamente al que tienes que perdonar significa liberarlo de esos juicios para que tú te liberes de tu propia condena mental que tú mismo has fabricado y que te ha llevado a las consecuencias de una vida mediocre y escasa. Así que dicho esto, familia, quiero recordaros que en nachosala.b en Instagram podéis contactarme por privado porque ahí os contesto a todos y además estoy subiendo por historias respondiéndose en vídeos todas las dudas que vosotros tengáis cada cierto tiempo, además de estar documentando mi proceso. Así que dicho esto, familia, gracias por estar, nos vemos en los siguientes podcasts.